Estamos con nuestro invitado de hoy, candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores, la boleta que acompaña Nicolás del Caño como candidato a presidente de la Nación. Estamos hablando de Javier Musso. Javier, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acercarte al espacio, Javier. Bueno, a ver, son varios los temas que tenemos hoy para hablar. Estamos a horitas de que se haya realizado un debate presidencial. Contame cómo lo viste y ya te voy a empezar a hacer algunas preguntas que la verdad que me han quedado para hacer. Bien. Y mira, un poco lo expresó Nicolás ahora en el segundo debate, en el inicio, y que fue eco de muchas de las críticas que tuvo el debate, que fue un debate bastante amañado, sin mucha posibilidad de interpelación entre los candidatos, de preguntas, repreguntas, que en un principio fue lo que también nosotros en la organización habíamos propuesto. Bueno, fue rechazado por el resto de los candidatos porque va a tono también con la campaña en general, de cómo se ha hecho. Se ha apelado mucho a una polarización que existe claramente, pero que eso después también ha opacado bastante las distintas propuestas ante una situación muy complicada. O sea, si vos, bueno, Macri con su discurso motivacional siempre, en este segundo debate haciendo más uso de esa polarización, donde claramente fue a confrontar con Alberto Fernández, y Fernández con un parado sobre el triunfo de las PASO, pero sin dar muchas definiciones sobre un casi seguro futuro gobierno del Frente de Todos, porque en Argentina hay una situación en la cual no solamente los índices, pobreza, ocupación, etcétera, son muy preocupantes, sino una economía tal Fondo Monetario Internacional. Fernández dice, le quiero poner plata en el bolsillo de la gente. Pero bueno, no se sabe cómo se va a hacer eso cuando tenés una deuda de 160.000 millones de dólares a pagar en los próximos 4 años. El superávit comercial de Argentina este año a lo sumo va a ser de 13.000 millones de dólares. ¿Cómo va a ser? Es una deuda impagable. ¿Qué es producto de la caída de las importaciones? Por supuesto, ese superávit no es porque haya un crecimiento económico, digamos, ¿no? Pero digo, incluso en esa situación no alcanzan los recursos para afrontar esta situación. Entonces, no se puede convivir, como dice el Frente de Todos, con el Fondo Monetario Internacional y a su vez terminar con el ajuste. Creo que la situación que se está viviendo en Latinoamérica es una expresión de ello, lo que pasó en Ecuador y ahora en Chile. ¿Qué proponen hacer ustedes? Porque, a ver, es maravilloso lo que dice Fernández de poner plata en el bolsillo de la gente. Si fuese tan fácil, obviamente lo habría hecho Macri para que no le vaya tan mal en las elecciones, o lo habría hecho Cristina anteriormente. Y tampoco, a ver, el ajuste. A ver, ¿qué proponen? Bueno, son elecciones que se hacen, digamos. En Argentina yo he escuchado mucho a distintos analistas, incluso referente a otros partidos, que el gran problema de Argentina es o que se gasta más de lo que se tiene o la restricción externa, es decir, que Argentina consume más dólares de los que genera, digamos, ¿no? Bueno, eso es una mentira. Si vos te fijas, por ejemplo, los 12 años del gobierno anterior, Argentina exportó en materias primas, en commodities, 163.000 millones de dólares, por ejemplo. Muchísimo. Pero bueno, así todo, se fue del país más que eso. ¿Por qué? Bueno, hay que ver cuánto se importó. No, pero ¿a dónde está la grieta? Para ver el número. Pero ¿dónde está la fuga central? No es en eso. Es en pagos de intereses de la deuda, es en la fuga de capital y lo que se va de utilidades a las casas matrices y las multinacionales. Digo, en Argentina, por evasión en paraísos offshore, etcétera, hay 400.000 millones de dólares en el extranjero de empresarios argentinos, es decir, un PBI, eso realmente se robaron un Producto Bruto Interno. Entonces, ¿se lo robaron o se lo ganaron y se lo llevaron afuera? Pero está evadido eso. Por eso después tienen que recurrir a la ley de blanqueo, etcétera. Son todas las distintas maniobras mediante los bancos que controlan el sistema financiero argentino, en general bancos extranjeros, que distintas maniobras... ¿Y cómo hacemos para que vuelva esa plata, para que se invierta acá? Mira, en principio hay que evitar, bueno, que se invierta, el empresario argentino es uno de los empresarios que menor tasa de reinversión tiene en el mundo, un 16%, cuando el promedio es el 24-25%. Pasa que, ¿será que no están dadas las condiciones? ¿Qué piensas? No, yo creo que han ganado muchísimo. Están dadas las condiciones para que se puedan fugar... Digo, no están dadas las condiciones para invertir acá. Pero eso es lo que nos decía Macri y ahora tenemos uno de los salarios en dólares más bajos de toda Latinoamérica y así todos dicen que no alcanzan. Nunca están dadas las condiciones y siempre lo que se plantea es ajustar más al pueblo trabajador. Bueno, eso es lo que demuestra Latinoamérica que no va más. Vos me decías cómo es la forma de poner plata a la gente o qué medidas. Bueno, nosotros lo decimos claramente, no se puede convivir sin atacar los intereses de los que ganan absolutamente siempre.
Desde la última dictadura militar, donde la pobreza era del 3% y es del 33%, el conjunto de las medidas que se han hecho son para afectar los intereses de las grandes mayorías. Bueno, de una vez hay que ajustar sobre los que ganan siempre. Por eso nosotros planteamos de que esa deuda es ilegal, es impagable, en principio hay que auditarla. La última vez que la Justicia Federal Argentina hizo una investigación de esa deuda, que fue el juez Ballesteros en 2001, decía que esa deuda recurría en más de 270 ilegalidades, por ejemplo. Bueno, ese fallo duerme en el Congreso de la Nación, nunca nadie lo quiso tocar. Bueno, en principio hay que auditarla y cuestionarla. Nosotros estamos por no pagarla. Por ejemplo... Y vos, a ver, vos no le pagas a la deuda, ¿no? Y después, ¿cómo haces para exportar, para manejarte en Y mirá, el mercado del mundo? le hemos pagado serialmente en el gobierno anterior y ahora el mundo no nos presta ni un peso, no nos financia nada, estamos atados al Fondo Monetario Internacional. El problema hay que ver las consecuencias de pagarla. Digo, yo te decía los números recién, 40.000 millones de dólares por año. ¿Cómo se va a hacer para pagar esa deuda? Bueno, una es renegociar, como dice el Frente de Todos. El FMI renegocia con reforma laboral, es decir, más flexibilización, reforma previsional, elevar la edad jubilatoria o privatizar los ahorros de los jubilados. Bueno, pagar la deuda tiene esas consecuencias o ir recortando lo que ya se ha recortado durante este gobierno. Entonces, de una vez por todas hay que poner los intereses y priorizar los intereses del pueblo, aumentar salarios, aumentar jubilaciones, plan de obra pública, por ejemplo, para hacer escuelas, hospitales, vivienda. Bueno, eso es lo que plantea el Frente de Izquierda, que por supuesto no son medidas fáciles. ¿Y de dónde salen esos recursos, no? Porque sería Bueno, de ahí sacan esos recursos. Por ejemplo, no pagar la deuda. Por ejemplo, con la mitad de los intereses y capital que se tiene que pagar este año de deuda externa, se terminaría con la pobreza por ingreso, por ejemplo. Se terminaría. ¿Por cuánto tiempo? Yo te digo con lo que se tiene que pagar este año. Ahora bien, si eso vos no lo extendés en el tiempo, por eso te digo, un plan de obras públicas para generar empleo genuino, por ejemplo. Ahí saldrían los recursos, evitando que se fuguen los capitales y concentrar el ahorro nacional con créditos baratos para los pequeños productores. El sistema financiero argentino no sirve para el objetivo de financiar el pequeño productor, el pequeño comerciante. Sirve para la especulación y para fugarse la plata. Digo, es un hecho incontrastable. Entonces, si seguimos con el mismo modelo de que 40 años ha llevado a este nivel de desigualdad, a este nivel de pobreza, la situación va a ser cada vez peor. Pero lo interesante, porque no son medidas que voy a decir, bueno, las haces de un día para otro. Bueno, por supuesto que tiene que haber apoyo popular. ¿Se inspiran en algún modelo sudamericano? No, nos inspiramos en contra de esta injusticia. Digo, pero, a ver, ¿tomarían como referente Mirá, estas son algún medidas, país? esto que te estoy planteando ni siquiera son medidas socialistas, son medidas mínimas de defensa nacional que lo han hecho otros gobiernos, incluso el gobierno peronista, por ejemplo, el monopolio del comercio exterior, el primer gobierno peronista también lo ha hecho, es decir, que dejen de estar en manos de 3, 4 empresas multinacionales, la exportación, que controlan, especulan con la liquidación de los cereales, etcétera, etcétera, digamos. Son mínimas medidas. Por supuesto que va a haber oposición de los sectores más concentrados de la economía, pero sí siempre se va a poner. Si el gobierno anterior, cuando le quiso tocar algo mínimo en las retenciones, paralizaron el país, desabastecieron las ciudades, bueno, siempre se van a poner, siempre defienden sus intereses, es hora de que defendamos los intereses del pueblo trabajador. Volviendo al tema del debate, ¿hacia dónde pensás que va apuntado el discurso del Caño? A las necesidades de las mayorías populares, va apuntado a una juventud que es la expresión y protagonista de muchos de los temas que habló Nicolás y que nosotros recibimos tanto el domingo pasado como una enorme simpatía, incluso de gente que no nos va a votar, pero que dijo, bueno, Nicolás puso sobre la mesa temas de los que nadie quiere hablar o lo que se hace mucha demagogia, como por ejemplo estar en contra de la baja de la imputabilidad, a favor de la legalización de la marihuana, a favor de la legalización del derecho al aborto, inclusión laboral trans, etcétera. Digo, distintos temas que, ni hablar del ambiente, donde fue reclaro Nicolás que dijo no hay grieta entre Fernández y Macri en este punto, digo, porque los dos están de acuerdo con un modelo de monocultivo, de extractivista, que genera contaminación a distintos pueblos a nivel nacional. Bueno, me parece que eso genera simpatía. Pero están buscando, ¿vos pensás que están buscando, digamos, cerrar ese núcleo de votos que sacaron, no sé si fue 2 o 3%, o están buscando a ver cómo juntan algún votito más? ¿Qué están buscando hacer? Porque por ahí, si vos empezás a buscar cazar algún nuevo voto, se te va alguno porque empezaste a decir cosas que no eran tan como venías diciendo. No, nosotros no especulamos con si en esta elección tenemos que dejar de decir o decir algo para captar algún voto más, no lo pensamos en esos términos. Nosotros consideramos que siempre expresamos un programa, digamos que lo hemos venido sosteniendo, obviamente que lo actualizamos al calor de lo que la propia realidad
también va mostrando de los distintos problemas que surgen, pero también de las distintas demandas de las mayorías populares. La cuestión de los votos muchas veces no tiene que ver con el acuerdo, como te decía, o no con las ideas que vos expresás. Nosotros consideramos que en esta elección hubo mucho voto que directamente fue para sacar a Macri, no necesariamente en apoyo de Fernández, porque fue un modelo realmente que dejó una situación social terrible en el Macri, y bueno, y se vio en el frente de todos la posibilidad de sacárselo de encima, como te decía, con muchas contradicciones de lo que va a ser el próximo gobierno del peronismo, y esa simpatía que nosotros hemos cosechado, por más que no se expresen directamente en votos ahora, creo que a futuro va a fortalecer y va a ser más grande nuestra fuerza. ¿Por qué le va mejor a la izquierda en el medio término? Por eso, porque muchas veces se ve a las fuerzas mayoritarias como los que tienen la posibilidad de gobernar. Entonces, en esta elección me parece que fue claro, me parece que esa polarización siempre se alimenta, pero que después también hay una cuestión de que hasta ahora, digamos, la situación y fue canalizada todo para decir, bueno, la vía electoral va a solucionar mágicamente los problemas, que hubo un gran pacto ahí, o sea, cuando el pueblo argentino salió masivamente a las calles, cuando fue en diciembre del 2017 para repudiar el robo a los jubilados, bueno, a ningún sindicato le gustó decir, bueno, no tiene que ser la vía luchar como se está haciendo en Chile, sino hay 2019 y mágicamente se van a solucionar los problemas. Y bueno, ahora va a haber una gran experiencia, me parece, en muchos sectores con el nuevo gobierno peronista, donde la izquierda puede ser una referencia de haber advertido muchas de las cosas que van a suceder. ¿Qué pasa en Argentina distinto de Chile que se logran estas manifestaciones y estas luchas populares que no se ven acá? Bueno, el rol de las cúpulas sindicales tiene un papel fundamental para contener todos los reclamos populares. Lo que ha hecho la CGT, el rol que jugó la CGT bajo este gobierno ha sido escandaloso, uno de los roles más nefastos, y eso que es mucho decir en su historia, de las cúpulas sindicales, dejando pasar todos los ajustes. También las cúpulas de los movimientos sociales también han sido un factor de contención muy grande, que solamente esos millones que han caído en la pobreza se conformen con un subsidio y no pelear por trabajo genuino, como es el origen del movimiento de los trabajadores desocupados. Bueno, me parece que eso ha sido un factor muy grande, y después también la ilusión en que mágicamente una elección iba a transformar o va a transformar esta realidad, creo que también contiene bastante, a diferencia de lo que pasa en Chile. Javier, vamos a hacer una breve pausa. Te dejo para pensar en el bloque, para el próximo bloque, las tres principales propuestas del Frente de Izquierda. Perfecto. Hacemos una breve pausa, ya estamos de nuevo. Esto es Meridiano 64, estamos con Javier Musso, candidato a diputado del Frente de Izquierda. Vamos a analizar las 3 o 4 principales propuestas de campaña de su partido, de su agrupación política, su alianza, le podríamos llamar, Javier. Así es. A ver, ¿por dónde te parecería empezar la bandera de campaña de ustedes? Bueno, en primer lugar hay que resolver de manera urgente el problema acuciante de la pobreza, de la desocupación, de los bajos salarios. Hay que dar un aumento inmediato, retrotrayendo lo que se sufrió bajo el gobierno de Macri, que se perdió más de un 20% de salario. El salario tiene que llegar a la canasta familiar, lo mismo que las jubilaciones, tienen que ser medidas de extrema urgencia, lo mismo. Estamos lejísimos de eso, ¿no? Las jubilaciones representan un tercio de la canasta básica familiar. Exactamente. Y que están, bueno, este mes no sé en cuánto estará, el mes pasado eran 35.000 pesos. ¿Cómo hacemos para ver, hay una gran cantidad de trabajadores que cobran menos que eso? Exactamente, como te decía recién, afectando los intereses de los bancos, afectando los intereses de los exportadores, con impuestos progresivos a las grandes fortunas, aumentando los impuestos a las grandes multinacionales, que la prioridad sea esa y no pagar al Fondo Monetario Internacional y esa deuda. ¿Y cómo haces para que, a ver, yo digo, ¿no? Sería bárbaro decir, che, no, bueno, le vamos a duplicar los impuestos a las multinacionales. ¿Cómo haces para al día siguiente que no te digan, che, levanto campamento y me voy a Brasil que tengo menos impuestos, me voy a Chile? ¿Cómo bueno, hay una eso? gran experiencia en la Argentina que la tomó el pueblo trabajador en sus manos, más allá de lo que haya dicho cualquier fuerza política, que fue en el 2001 cuando se cerraban cientos de empresas, los trabajadores la ocupaban, la ponían a producir bajo su gestión. Hay experiencias que perviven de eso y algunas que se fueron dando a lo largo de los años. Por ejemplo, la principal gráfica argentina
que era Donel y ahora se llama MyGraph, hoy está puesta a producir bajo sus trabajadores y con su gestión, y la producción está en función de los intereses populares. En el conurbano sur, por ejemplo, y oeste, están cerrando fábricas, incluso emblemáticas como Mielcita, las que producen las mieles, las golosinas, bueno, están puestas a producir bajo sus trabajadores. Digo, si a las empresas no le gusta la rentabilidad que tiene ahora y quiere cerrar y dejar a miles de familias de calle, bueno, hay un método que se dieron los trabajadores en la anterior crisis, entonces consideramos que no se puede hacer esa estafa sobre el pueblo trabajador. Lo que sí, si están en la Argentina, tienen que entender que acá la prioridad son la grande mayoría. Y a ellos les dejas el impuesto caro como tenían que pagar la multinacional, se lo bajas porque también eso implicaría una baja en la recaudación. No, porque ahí la producción está en función de los intereses populares. Porque la gran mayoría de lo que se produce se lo queda la ganancia empresaria. Digo, después lo que va a salario es algo completamente mínimo. Porque aparte dicen estas son medidas confiscatorias, pero sabes que a los empresarios les encanta confiscar el salario, las jubilaciones. Para eso la propiedad privada, ¿viste? No existe cuando se trata de la mayoría del pueblo. Ahora bien, cuando tiene aumentarle las tarifas, lo que sea. Pero cuando se trata de su propiedad, y sí, son medidas confiscatorias. Una segunda medida que hay que tomar es volver a anular los tarifazos, algo que votó el Congreso de la Nación, digo, ¿no? Y Macri, como cual rey sin corona, lo vetó, lo mismo que la prohibición de despido y suspensiones. Tienen que ser medidas urgentes también que se tienen que tomar porque el pueblo trabajador no puede seguir pagando esta tarifa. ¿Y de dónde sale, digamos, el abaratamiento de la tarifa? Y en principio hay que estatizar. Porque, digamos, yo te pregunto, ¿no? Porque yo me imagino que nuestro país, las arcas de nuestro país, es una olla vacía, a ver dónde estamos. Yo te estoy diciendo por eso, rascando. de dónde se van sacando los recursos están, el problema es dónde se los pone, las tarifas, por ejemplo. Lo que hay que hacer es volver a estatizar esas empresas que fueron privatizadas por Menem con escándalo de corrupción a precio irrisorio, subsidiadas por el kirchnerismo y beneficiadas con los tarifazos con Macri. Bueno, hay que estatizarlas. A ver, durante el kirchnerismo también recaudaban importantes sumas las empresas, lo que pasa es que lo pagaba el Estado. Como te digo, con los subsidios millonarios y ahora con los tarifazos. Por eso, tiene que ser un derecho, no puede ser un lucro, los servicios como el gas, como la luz, que aparte están en precio dolarizado. Nosotros somos productores, pero lo pagamos con precios de afuera y no con lo que sale extraer, por ejemplo, el petróleo. El millón de BTU está en $2 y pico, pero que después se comercializa a $5, el doble. Bueno, eso no puede existir más. Eso se solucionaría si esas empresas se estatizan y están gestionadas por los trabajadores. Por ejemplo, hay empresas estatizadas, no es pegue un caso porque es una caja de todos los funcionarios, pero si es... ¿Por qué es una caja de todos los funcionarios? Y porque sí, porque se hacen enormes negociados, entonces por eso la gestión de los trabajadores y el control de los usuarios, que son los que saben qué necesidades hay, cómo se debería funcionar, vos hablas con cualquier trabajador de PEC y todas esas cosas te las puede decir. Bueno, me parece que es la forma de solucionar uno de los grandes problemas que deja este gobierno. Seguimos con la segunda o las terceras propuestas de ustedes. Bueno, después, en cuanto a materia de derechos sociales, laborales, nosotros estamos por anular las leyes de flexibilización laboral herederas de los 90. No puede ser que en Córdoba la juventud tenga índices del 60% de precarización laboral. Por ejemplo, Macri iba a traer inversión y lo único que trajo son empleos basura, como los Rappi, los Uber, etcétera, que no hay ningún tipo de derecho. Bueno, me parece que la juventud no puede seguir bajo estas condiciones, por lo que una de las medidas urgentes es terminar con cualquier tipo de flexibilización laboral, porque aparte los liberales dicen, por un lado, no hay plata para sostener las jubilaciones, pero después el empleo es en negro. ¿No se consideran liberales ustedes en algún aspecto? No, porque liberal está asociado a liberalizar, desregular la economía, el sistema financiero y beneficiar un pequeño sector de empresarios, digamos. Nosotros estamos por muchas de las libertades democráticas que incluso los liberales están en contra, como por ejemplo el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la implementación efectiva de la educación sexual integral en las escuelas, bueno, cosa que ellos están ligados más a sectores conservadores y están en contra. Bueno, lo de la educación sexual ya es una ley, la 2650. Sí, bueno, pero que bajo el gobierno de Macri se sacó todo el presupuesto, por ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo compañeras que formaban parte de los equipos que asesoraban a los docentes y los formaban para la educación sexual integral. Bueno, eso se sacó todo el presupuesto, toda esa gente quedó en la calle, entonces la implementación efectiva no está sucediendo. Suponiendo que llegaran al Congreso, ¿qué crees que sería lo primero que habría que hacer, además del tema de la pobreza? ¿Y si harían algún tipo de asociación con el resto de los diputados de Córdoba
o harían, como quien dice, rancho aparte? No, depende. Si son medidas progresivas para los sectores populares, nosotros incluso bajo este gobierno hubo leyes que no eran las nuestras originales, pero las que le hemos acompañado, como por ejemplo emergencia social, alimentaria, la prohibición de despidos, el congelamiento de tarifas. Digo, son todas medidas, algunas vetadas por Macri, pero que hemos acompañado con otros bloques, si favorecen al pueblo trabajador. Y lo último, con respecto al Congreso, que es muy importante, porque Macri hizo este desastre, pero no lo hizo solo, digamos, ¿no? Y eso tiene que quedar bien claro, porque ahora todos se cambian y pareciera que el Frente de Todos viene a solucionar los problemas, y ahí están escondidos todos los gobernadores, muchos diputados y muchos intendentes del peronismo, que son los que le garantizaron a Macri este ajuste, entre ellos Massa, digamos, ¿no? Entonces es difícil cómo ahora va a decir, dice Fernández que quiere romper con lo que hizo el macrismo, con los mismos que fueron sus cómplices. Javier, nos hemos quedado sin tiempo, te agradecemos por haber formado favor, parte del espacio y que sea invitación. con éxito la elección. Gracias. Hacemos el cierre del programa. Fue Javier Musso del Frente de Izquierda. Nos volvemos a reencontrar tras las elecciones. Siga compartiendo nuestra pantalla. Hasta entonces.